Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Gabriela Siller, que es directora de análisis económico de Banco Base. Gabriela, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme en el programa. Gracias, Gabriela Siller, por tomarnos la llamada en un día como hoy. Y queríamos tocar base contigo, valga la expresión, siendo de Banco Base, pues justamente para hablar sobre pues este balance que haríamos al final de este 2025, un año pues de enormes turbulencias económicas, principalmente por el factor Trump, la llegada a la presidencia el 20 de enero de este año, pues que ha sacudido al mundo, Gabriela. Sí, así es. Ha sido un año de muchos retos económicos, entre ellos pues todos los aranceles que impusieron en Estados Unidos y que han generado una reconfiguración en las exportaciones mexicanas. Y bueno, pues también esto ha llevado a que haya más incertidumbre, y con la incertidumbre la inversión fija ha ido a la baja y el crecimiento económico también. De hecho, este año yo creo que vamos a cerrar con un crecimiento aproximado de 0.4%, un crecimiento bajísimo, y todo esto también se ha visto reflejado en la inflación, que aunque sí se ha desacelerado en los últimos 2 meses, repuntó, alejándose de la meta del Banco de México. Y el tipo de cambio, contrario a todo pronóstico, pues apunta o se perfila para cerrar el año alrededor de los 18 pesos por dólar, mostrando una apreciación cercana al 14%, que sería la mayor apreciación en registro desde que México tiene un régimen cambiario de libre flotación. Sin embargo, esta apreciación del peso poco tiene que ver con los fundamentales económicos de México, porque pues estamos viviendo un estancamiento económico y una alta inflación, sino más bien con el diferencial de tasa de interés que hay entre México y Estados Unidos, que incentiva las famosas operaciones de carry trade, estas donde piden prestado en una parte del mundo y luego lo llevan a otra parte del mundo con una mayor tasa de interés, como es el caso de México. Y para el siguiente año, el pronóstico pues es un poco más favorable, con un crecimiento alrededor del 0.8%. Tiene que ver un poco con el mundial, sobre todo porque genera optimismo, como que cuando hay partidos de fútbol, y no porque se vayan a llevar a cabo en México, nada más porque sí va a traer más turismo, sino también por todas esas reuniones que se llevan a cabo y luego como que se nos olvidan los problemas y la gente tiende a gastar un poco más. Sin embargo, pues esto será solamente la primera mitad del año, la segunda mitad del año yo creo que regresaremos al estancamiento económico, y con todo esto en el 2026 podríamos cerrar con un crecimiento de 0.8%. Lo que sí es que se prevé que haya una mayor inflación, sobre todo por los cambios que se contemplan en el paquete económico, el incremento del IEPS a las bebidas azucaradas, salario mínimo también, y por otro lado, también como parte del paquete económico, el incremento a los aranceles a las importaciones de países con los que México no tiene un tratado comercial. Efectivamente que pues a partir del 1 de enero pues ya se van a aplicar estos aranceles. Ahora, Gabriela, hace unos días el diario The Wall Street Journal publicó un editorial en el que señaló que México era el inesperado ganador del aumento de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump, porque nos había favorecido en cuanto al incremento de las exportaciones. ¿Cómo ves tú ese análisis del Wall Street Journal? Bueno, es que en realidad, desde el primer mandato de Trump estuvo diciendo muchas cosas en contra de México, pero México cerró ese mandato siendo el principal proveedor de las importaciones de Estados Unidos. Perdón, la gripa. Y bueno, pues ahora también, la verdad es que como sigue la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues México ha ganado parte de ese comercio que ha dejado China, particularmente en equipo de cómputo, en donde las exportaciones mexicanas que se dirigen a Estados Unidos de este producto se han incrementado 83% en el año. Lo que sí es que hay una reconfiguración, no podemos decir como que nada ha sucedido, porque tanto la industria automotriz y la del acero se han visto severamente afectadas por los aranceles. Entonces, visto así como pues desde afuera, México ha sido un ganador, es de los países que tienen la menor tasa arancelaria entre las economías con las que Estados Unidos comercia más. Sin embargo, sí hay una reconfiguración. Ha habido ganadores como la fabricación de equipo de cómputo, en donde, repito, las exportaciones han incrementado cerca del 83% este año, pero ha habido grandes perdedores, entre ellos la industria automotriz, que es muy importante
para el caso de México. Ahora, el siguiente año viene la revisión del TEMEC, que va a agregar todavía más incertidumbre, porque seguramente va a ser una revisión bastante dura contra México. Conocemos ya el estilo de Trump, que seguramente va a empezar a decir cosas, y además que ahora no solamente le interesa la parte comercial como fue en su primer mandato, sino que también hay otros temas como migración y el flujo de drogas también que llegan a su país, que quiere detener. Y con todo esto, bueno, pues es muy probable que la revisión del TEMEC está programada para julio del 2026, no termine en el 2026, sino que se alargue hasta el 2027, y que Trump va a seguir diciendo cosas. Pero sí, definitivamente, entre la política proteccionista de Trump, México es de los países que ha ganado más participación comercial, no somos el que más ha ganado. Está, por ejemplo, Vietnam o Taiwán, países que han ganado más puntos porcentuales en las importaciones de Estados Unidos, pero México sí se ha visto beneficiado, sobre todo en algunos productos, repito, como el equipo de cómputo. Además, bueno, pues se sabe que los propios empresarios estadounidenses en estas consultas que ha hecho Estados Unidos, así como las ha hecho México también y Canadá, en relación con la revisión del TEMEC, pues han enfatizado la necesidad de continuar con este instrumento integrador de la economía norteamericana, pero también han planteado dudas, inquietudes respecto de la situación de nuestro país, de la certidumbre jurídica, de Sí. lo que está detectando los empresarios estadounidenses como obstáculos al libre comercio, Gabriela. Sí, así es. En realidad, o sea, hay muchas cosas, puntos, por ejemplo, las reformas que se han llevado a cabo, la reforma del Poder Judicial, la desaparición de los organismos autónomos, y creo que van a ser puntos cruciales en la revisión del TEMEC. Entonces, no va a ser algo sencillo. Y creo que también, pues, ahí va a estar involucrado las reglas de origen en la industria automotriz, industria que Trump la ha tomado como bandera ideológica y que para el caso de México es importantísimo porque hasta el 2024, pues, una tercera parte de las exportaciones de México estaban relacionadas con la industria automotriz. ¿Cómo ves el Plan México, Gabriela Siller Pagasa? ¿Cómo ves la articulación, la implementación, la respuesta que ha dado el gobierno mexicano ante estas políticas de Donald Trump? Mira, creo que ha sido positiva la política de cabeza fría, de no responderle inmediatamente, porque hemos visto otras economías en donde los primeros ministros o presidentes le responden y pues Trump responde también, ¿no? Con mayores aranceles. En el caso de México creo que pues ha habido una buena forma, ¿no? de lidiar con Donald Trump. Eh, por otro lado, creo que del Plan México es muy positivo que se esté contemplando subir la inversión como proporción del PIB. Y si esto realmente se materializa en el paquete económico del siguiente año, en donde están proyectando subir el gasto público en inversión física, pues va a ayudar también al crecimiento económico en el corto, mediano y en el largo plazo. Hasta ahora, la inversión fija en el 2025 pues muestra una caída de más del 7%, algo que solamente habíamos visto en periodos de recesión. Y tú sabes que sin inversión, o sea, sin maquinaria y equipo, pues no hay forma, ¿no?, de producir más. Entonces una economía se va volviendo menos productiva. Entonces, dentro del Plan México, creo que lo muy positivo es que quieran subir el porcentaje de inversión respecto al PIB. Sin embargo, creo que se tiene que dar más certidumbre, ¿no? Para que, y esto porque no nada más la incertidumbre viene de fuera, de lo que va diciendo Donald Trump o de la revisión del TEMEC, sino también aquí a nivel local, las reformas llevadas a cabo y otras cosas que han sucedido, pues también generan incertidumbre en nuestro país. De hecho, en la encuesta que hace el Banco de México, especialistas de economía del sector privado, la gobernanza es lo que aparece como principal factor de freno de la economía. En cuanto al Banco de México, ahora que tocas este tema, ¿cómo has visto el manejo de la política monetaria por parte del Banco Central? Bueno, pues el Banco de México ha seguido recortando la tasa de interés. Todo parece indicar que van a hacer una pausa en el ciclo de recortes al inicio del 2026. Esto es porque la inflación ha repuntado. Y además también ahorita la tasa de interés ya se encuentra en un nivel que se considera neutral, es decir, en donde no se incentiva ni se restringe la actividad económica, pero tampoco se combate activamente la inflación. Y la inflación pues presenta muchos riesgos al inicio del 2026. Tú sabes que siempre en enero pues todas las empresas tienden a subir los precios, vienen cambios también en algunas tarifas,
Y luego, bueno, pues están también los cambios que han hecho en el paquete económico que podrían generar mayores presiones inflacionarias. Entonces, está bien que el Banco de México esté planeando hacer una pausa en el ciclo de recortes. Esto da también un respiro para ver qué tanto va a reaccionar la inflación hacia estos cambios que vienen de incrementos en los aranceles, subidas en el IEPS y bueno, también lo del salario mínimo, que a lo mejor hace unos años los incrementos en el salario mínimo no generaban mayores presiones inflacionarias porque solamente era una baja proporción de trabajadores a nivel nacional los que percibieron un salario mínimo. Ahora no, ahora es alrededor del 20% de los trabajadores en el sector formal. Y si contemplamos que además también otro 40% de trabajadores están entre 1 y 2 salarios mínimos y que seguramente también pues pedirán un incremento del sueldo para no quedar pues por debajo de sus subordinados, pues entonces sí pueden venir presiones inflacionarias. Entonces está bien que el Banco de México haga una pausa. Creo que después de esta pausa, a lo mejor los primeros meses del año, van a seguir recortando la tasa de interés y a lo mejor el siguiente año podríamos ver una tasa al cierre del año alrededor del 6.5%. Pues Gabriela Siller Pagasa, te agradezco muchísimo que te hayas tomado unos minutos en este 31 de diciembre para platicar con el auditorio de Aristegui en vivo. Te mando un abrazo, los mejores deseos para este 2026 y por supuesto, cuídate la gripe. Espero que te recuperes muy pronto, Gabriela. Te agradezco mucho. Igualmente, que sea un muy buen año el 2026. Un abrazo.